Nuevamente, muy buenos días. Estamos en una época de Semana Santa. Ya se está acercando el tiempo de Semana Santa. Lamentablemente parece que no nos hemos ubicado. Hay mucha gente celebra solamente porque quieren celebrar, pero en realidad no tienen un concepto claro de lo que esto significa. Para el apóstol Pablo, al hablar de la cruz, no estaba hablando en sí de la cosa física, sino que estaba hablando del sacrificio de la cruz. Hay muchas iglesias donde muchos misioneros americanos llegan. Yo estuve en una iglesia en Perú que tenía una cruz de este tamaño, casi grande, que cuando yo estaba predicando tenía hasta miedo de que se fuera a salir y me voy a caer en el lomo. Pasa eso, hay muchas iglesias que los americanos toman como símbolo esto de la cruz, pero en realidad lo que Pablo no estaba hablando respecto al madero. Pablo estaba hablando de ese sacrificio único, perfecto, santo, salvador de la cruz del Calvario. Para Pablo eso se había convertido, ese sacrificio, en una realidad en su vida, y quería que aquella gente que le escuchaba también conociese lo que había pasado en la cruz. Y en esta mañana queremos hablar de ello. Vamos a invitarles que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 8, solamente para tener una base. Luego vamos a estar hablando de los grupos que estaban en esa cruz. Primera Corintios 1, 18, y Pablo dice esto: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, Pablo dice, es poder de Dios. El sacrificio de la cruz es un buen tiempo donde se hace mucho énfasis en lo que pasó hace 2000 años. Usted lo puede ver a través de películas, a través de dramas y muchas cosas visuales que se pueden estar viendo, lo que un poco parecido a lo que pasó en la cruz. Pero por qué Pablo esto se le había convertido a él en algo importantísimo en su vida? Pablo no estaba hablando, como dije al principio, de la madera, sino que estaba hablando directamente de lo que había sucedido en la cruz de Calvario, el sacrificio de la cruz. Lo que Pablo quería decirle a los corintios es que la palabra de la cruz para él era lo primordial, era lo único, era lo máximo. Muchas personas tratan de cambiar sus vidas, lo hemos visto, conocemos las intenciones de muchas personas, tratando de cambiar su vida. Muchas personas buscan ayudas en cualquier lugar, tratando de mejorar su vida, tratando de ser lo mejor. Tal vez quieren ser buenos padres, tal vez quieren ser buenos hijos, buenos esposos o viceversa, o esposas, pero tienen que ir al lugar exacto, al único lugar donde se encuentra transformación real, verdadera, que cambia el corazón del hombre. El problema del hombre no es externo, es un problema del corazón, es un problema interno. El hombre que se encuentra triste, que se encuentra sin Dios, que no tiene esperanza, busca ayuda en cualquier lugar tratando de cambiar, pero no puede hacerlo. Podrá hacerlo por algún tiempo, pero luego vuelve otra vez a la misma vida, a la misma rutina, a aquella vida que no quiere llevar. El apóstol Pablo era un hombre celoso de lo que creía, un hombre guardador de la ley. Era un hombre que para él perseguir la iglesia era lo mejor que estaba haciendo en ese entonces. Pero al tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo se dio cuenta del milagro que produjo la cruz en su vida. Y el apóstol Pablo quiso hablar de eso. Yo en esta mañana quiero hablar de esa cruz. La cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz fue un lugar de amor. Se habla mucho de amor hoy en día. Se habla amor de pareja, se habla amor de padres, se habla amor de amigos, de todo índole. Pero realmente lo que pasó en la cruz fue la verdadera manifestación del amor de Dios hacia la humanidad que se encontraba sin Cristo y sin esperanza.
ese lugar de amor también fue un lugar de juicio. Allí el Señor pagó la deuda que usted y yo habíamos cometido delante de Dios. Deuda de rebelión, de pecado, de oposición. Allí el Señor, al morir en la cruz del Calvario, estaba saldando completamente la deuda que usted y yo habíamos adquirido, consecuencia de la desobediencia, consecuencia del pecado, de nuestra vana, como dice Pablo, manera de vivir, el apóstol Pedro. Allí Dios, al Dios permitir que su Hijo muriera en la cruz del Calvario, estaba saldando una cuenta que usted y yo teníamos pendiente con Dios. Al morir en la cruz del Calvario, Dios estaba manifestando lo inmenso de su amor. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el apóstol Juan está escribiendo esto, dirigido por el Espíritu Santo, estaba mostrando lo inmenso del amor de Dios. Cuando está hablando de Hijo unigénito, todos los que somos padres sabemos lo que esto significa. Sabemos el amor que hay hacia el Hijo, hacia los hijos. Y sabemos lo que pasó en la cruz. Entonces podemos entender de una manera relativa lo que pasó en la cruz. Al permitir Dios que su Hijo unigénito muriera en la cruz, pudiendo salvarlo, pudiendo sacarlo de esa cruz, pero no lo hizo. El mismo Señor Jesucristo en la oración, Él pedía inmensamente, Padre, si es posible, dijo Jesús, pasa de mí esta copa, pasa de mí este sacrificio. Pero luego añade y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que el Hijo muriera en la cruz, pagara la deuda. Hermano, no hay cosa más horrenda o tremenda que el ser humano pueda cometer. Es que rechace el amor de Dios. Y usted dirá, sí, verdaderamente entiendo que es horrendo. Hay muchos millones y millones de personas que viven de esta manera, sin interesarles, sin importarles lo que Dios hizo allá en la cruz a través de su Hijo. No responden al llamado de Dios. No les interesa. Buscan mejor cambios en otros lugares, pero no lo buscan en el Señor. Si Dios sacrificó lo único a su Hijo Jesucristo, es porque usted y yo no tenemos la capacidad de cambiar nuestras vidas, de hacer los cambios necesarios y vivir de acuerdo al propósito divino. Necesitamos ir a Dios. Por eso es que Pablo dijo, me glorío de la cruz de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Pablo dice, porque la cruz es locura para los que se pierden. ¿Cómo puedo creer yo religiosamente que alguien haya muerto por mí en la cruz hace 2000 años? Y que esa muerte de ese alguien tenga el poder para poder limpiarme, transformar mi vida, salvarme, perdonarme y hacerme un hijo de Dios. Y es más, y decirme que tengo vida en Él eternamente allá con Cristo. ¿Cómo puedo? Esto es lo que significa la locura que creen la gente del mundo. ¿Cómo puedo creer que la muerte de alguien que hace 2000 años, aunque haya sido bueno, que esa muerte de alguien haya saldado mi cuenta pendiente con Dios, que pueda transformarme, pueda limpiarme, pueda hacerme una persona honesta, apta para poder ver a Dios hacia adelante? ¿Cómo puedo entender eso? Por eso es que para ellos parecía locura. Era locura a los que se pierden, a los que rechazan, a los que no quieren recibir el regalo de parte de Dios. Locura. Pero Pablo añade, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a los creyentes y a los que creerán, a estos es poder de Dios.
No tenía ningún motivo el apóstol Pablo para avergonzarse de decir que en la cruz había encontrado plenamente la satisfacción, cosa que no encontró en la religión. Acordémonos que Pablo era un fariseo, un hombre muy religioso, muy entregado a su religión, vivía para su religión, pero al tener ese encuentro personal con Cristo, él se dio cuenta que era lo máximo, que era lo único que transforma y transformará la vida de aquel que en él confía. Amor de Dios, la cruz. No podemos entender cómo muchas personas religiosamente, en una época como Semana Santa, que mucha gente celebran la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la celebran de una manera tan distorsionada que no tiene nada que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No se puede entender cómo muchas personas religiosamente hacen tantas cosas, pero que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice respecto a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. También en la cruz es un lugar de gracia. ¿Qué significa gracia? ¿Sabe que cuando se nos da algo decimos muchas gracias? Pero nosotros no hemos entendido, parece, lo que eso significa. Le decimos gracias a la persona que nos regala algo es porque creemos que algo que se nos está dando es algo que no merecíamos. Eso es gracia. En la Biblia eso significa gracia. Significa recibir algo que usted y yo no merecíamos. Gracia es aquello que Dios nos ha dado, no por lo que nosotros somos, sino por su pura misericordia, su amor y bondad, Él nos ha dado. Eso se llama gracia. Gracia es ese amor tan grande y sublime que Dios manifestó en la cruz. Algo que Dios le estaba entregando al ser humano, no porque el ser humano fuera bueno, no porque el ser humano lo merecía. Dios estaba entregando a su Hijo Jesucristo porque Él sabía que el ser humano sin Cristo vivía sin esperanza y no podía Él responder al llamado y al cambio que Dios pide de tu vida y de mi vida. Eso es gracia. Recibir algo que usted y yo no merecemos. Yo no puedo decirle a usted al sentarme, al evangelizarlo o al hablarle del evangelio, decirle, mire hermano, mire fulano, yo llegué a Cristo porque verdaderamente hice los méritos necesarios. Sería una vil mentira el estar diciendo que yo hice méritos para que Dios se fijara en mí. No, no los hice. Rebelde, opuesto, deshonesto, muchas cosas. Y aún así, esos ojos de la gracia se clavaron en mi vida, en mi persona, y me perdonaron. En la cruz. En la cruz Cristo me perdonó. En la cruz Cristo me salvó. En la cruz Cristo me libertó. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libre. Y hablamos mucho de libertad. Pero en la cruz Cristo libertó al pecador, al hombre sin Dios. Al hombre que vive sin esperanza, en la cruz Cristo lo declaró libre. Pero también la cruz, un lugar de salvación. En Romanos capítulo 5, dice así, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, óigame bien, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cruz, lugar indecible del amor de Dios, mas Dios muestra su amor, en que siendo aún pecadores, siendo rebeldes, opuestos, muchas personas tienen esta teoría y dicen, yo voy a hacerme cristiano cuando cambie mi vida. Cuando deje de hacer muchas cosas que no creo que Dios esté de acuerdo. Mas Dios muestra su amor para con usted y para conmigo, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros.
No importa lo que tú hayas hecho. No importa cuán malo haya sido, ese es el amor de Dios. Los brazos de la gracia de Dios están dispuestos a perdonarte siempre y cuando tú lo confieses. Porque ese es el requisito. No es simplemente decir yo soy malo, entonces no soy malo, Dios me perdona. No, tengo que declararlo, tengo que creerlo, tengo que decirle, Señor, sí, realmente soy rebelde, soy esto, perdóname, límpiame, transfórmame. La cruz, lugar de salvación. ¿Cuántas personas pueden entender lo que esto significa? Nosotros sabemos lo que es salvarse cuando alguien se está ahogando. ¿Ha estado cerca usted de alguien que se está ahogando? Yo no solamente he estado cerca, yo he estado 2 veces ahogándome y sé lo que eso significa. No simplemente que vi que alguien se cayó, no, yo mismo me estaba hundiendo. Y sé lo que significa que alguien lo saque a uno. Una vez en un río, otra vez en el mar, 2 veces, 2 lugares diferentes, pero el mismo asunto. Me tocó de todas maneras tragar agua, porque es lo que hace uno que se está ahogando. ¿Y cómo usted necesita? ¿Sabe usted que para sacar a una persona que se está ahogando, usted no se puede ir enfrente de ella? No, una persona que sabe no lo hace. ¿Sabe usted por qué? Porque si esa persona lo coge que se está ahogando, no lo suelta ni por nada, ni que retumbe el mar, como muchos dicen. No importa. Él está buscando algo de qué cogerse y no importa qué sea. Yo saqué ahogada a una viejita y tenía un pedacito de madera en su mano bien apretada. Seguro que trató de salvarse con ese pedacito de madera y se ahogó. Cuando alguien se está ahogando, uno se va por detrás y empieza a empujarlo, a llevarlo a la orilla. Cuidado por delante. Ahí ustedes se ahogan 2, en vez de 1 se ahogan 2. Cuando usted salva a alguien que se está ahogando y esta persona ya después que le ha sacado ese poco de agua, ¿qué piensa usted que reaccionaría esta persona hacia usted? Agradecida. Yo salvé a mi sobrino que estaba metido hasta después del último tumbo en el mar. Lo saqué. Y después que le sacaron ese poco de agua a los paramédicos allá en el mar, él volvió a decir, y mi tío me salvó. Y mi tío me salvó. Y él daba testimonio que su tío lo había salvado. Déjeme decirle, la cruz fue un lugar, no un pedacito de madera, no alguien que llegó por detrás y empezó a empujarlo. La cruz fue un lugar donde Dios salvó al pecador, lo tomó en sus brazos, lo limpió, lo cambió, lo transformó y dijo, eres hijo mío. Esa es la cruz. No es simplemente, sí, es triste ver a alguien que está ahogando, yo lo he visto, yo mismo pasé la experiencia, sé lo que es eso. Pero en la cruz no, Dios lo salvó a usted. No en base a lo que usted hizo, no en base a lo que usted era. Dios lo salvó porque quiso salvarlo. Porque Él dijo, este es mi hijo y lo salvo. Este es mi hijo y lo transformo. Este es mi hijo y le doy mi espíritu. Este es mi hijo y le doy vida eterna. Pero ¿cuántos hay afuera en la calle? Aún dentro de aquí también. Pueden estar viviendo lejos de Dios y no han entendido lo que realmente significa salvación. No saben lo que esto significa. Salvación es el acto soberano de Dios de decir, lo perdono. Él es soberano. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿cuántos méritos hizo usted? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas oraciones usted tuvo? Déjeme decirle, ninguna. El día que yo recibí al Señor fue el día que menos yo pensaba hacerlo, porque ese día para mí, yo veía en los cristianos personas lloronas que un rato estaban llorando, otro rato estaban riendo. Yo no los entiendo a esta gente, yo no entendía a la gente y después tuve que pasar la experiencia para poder entender eso.
cuando la gracia te pone a la vista, cuando los ojos de Dios caen sobre ti, cuando para Dios es importante, te limpia, te perdona, te salva. Muchos viven necesitados y no saben qué hacer. Seguramente muchos lloran en su silencio, en sus cuartos, queriendo cambiar su vida, lloran irremediablemente y no pueden hacerlo porque no es tan fácil. No es cuestión de cambiar de temporada, es un cambio genuino, lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. En la cruz, un lugar donde las multitudes, piense un momento, ¿cuántos de aquellas personas que Jesús había sanado? Porque sanó multitudes. Piense un instante, ¿cuántos de esas personas que Jesús había sanado estaban en la cruz unidos juntos con aquella gente gritando y decían, crucifícale, se les había olvidado el milagro? ¿Cuántos en esa cruz? Seguramente fueron cojos un día y el Señor, por un acto de misericordia, los hizo caminar. Tienen su muleta, tienen su cama, levántense y caminen. ¿Cuántas personas ahí fueron bendecidas por parte del Señor? Y ese día estaban esas multitudes gritándole. Los religiosos que se golpeaban el pecho delante de Dios diciendo que eran buenas personas, estaban allí diciendo, crucifícale. Los soldados, gente romana que estaba acostumbrada a crucificar gente, ese día también estaban allí observando lo que estaba pasando. Multitudes. Toda esa sociedad, que más que sociedad, era suciedad que había ahí en parte de ellos. Gritaban como locos que crucificaran a Jesús. El mismo Pilato se había metido en conflictos, no hallaba qué hacer. Sacó a un preso, un criminal nato, culpable, y lo puso al pueblo que decidieran entre Jesús y Barrabás. Y el pueblo gritó, hubiera sido Jesús, pero no lo hicieron. Suelta a Barrabás. Era la decisión. Usted dirá, qué gente más terrible la de esa multitud. Si yo creo que usted tiene razón. Yo creo que esa gente sí era gente verdaderamente que no merecía el perdón de Dios. ¿Qué cree usted? Yo creo que esa gente malvada que estaban rodeando esa cruz, más merecían que les cayera un rayo y que se murieran ahí quemados. ¿Qué cree usted? ¿Cree usted que sería justificable que Dios en su ira contra ellos los hubiera hecho eso? Sí, lo merecía. Gente muy malvada, gente ingrata que habían recibido favores de parte del Señor y se les había olvidado tan pronto. La ingratitud es algo que hiere al ser humano. ¿No le ha pasado a usted eso? La ingratitud de alguien que usted ha querido ayudarlo tanto y lo ha dejado con las manos abiertas. Pero déjame decirte una cosa, Dios te ama. Dios quiere perdonarte. Dios quiere limpiarte, Dios quiere salvarte. Es decisión tuya. Busca de Dios. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. La Biblia dice, hoy es día aceptable, hoy es día de salvación. Gente ingrata, gente injusta, estaba en la cruz. Multitudes